13 de febrero de 2020, primera mitad del siglo XX, pensamiento filosófico hispano. Para nuestra exposición vamos a utilizar materiales de Nelson Orringer, Candela Touza Vidal y sobre todo Antonio Domínguez Red. Ortega, Unamuno, Amor Rival. Ensayo, literatura pensada, sistema filosófico. Tres creadores filosóficos españoles abiertos a las corrientes de su época y abiertos también a la innovación. Escuela Analítica de Filosofía Hispánica. Como precedente histórico tenemos que decir que la filosofía en español, en España, en el siglo XX tiene tres épocas. La primera época empieza incluso antes. La primera época es de 1874 a 1939 y es la edad de plata del pensamiento filosófico español, de la cultura española, la época de la Restauración, la época del krausismo. Segunda época, 1939-1965. Cerrazón a la innovación filosófica y fuga de cerebros. Tercera época, 1966-2000. Reapertura a Occidente. Empecemos por José Ortega y Gasset, 1883-1955. Llegó a generar una corriente filosófica propia y llegó a generar, lo cual es difícil, un grupo de discípulos. Creó una escuela, incluso literalmente la Escuela Filosófica de Madrid, el Instituto de Humanidades. Algunos de sus discípulos famosos son María Zambrano, Julián Marías, Zubiri y un largo etcétera. Estos discípulos siguen la corriente filosófica de Ortega y Gasset desde su evolución, desde cuestiones fenomenológicas hasta su último posicionamiento, que es una apología de la razón histórica, tener en cuenta lo histórico a la hora de razonar y pensar. Todo esto en contraste con alguien, Martin Heidegger, Ser y Tiempo, obra de 1927, es una de las dos obras, junto con el Tractatus de 1921, más famosas del siglo XX y de la historia de la filosofía, y para algunos Martin Heidegger es uno de los principales filósofos del siglo XX. Pues bien, tiene cierto parecido Ortega y Heidegger, y entonces el contraste con Heidegger. ¿Por qué? Porque muchas cosas de las que dijo Heidegger ya las dijo Ortega, lo que pasa es que a lo mejor en el mundo continental europeo tuvo más fama Heidegger, cuestiones que estaban en el libro de Heidegger, Ortega las reclamó como propias, entonces se comparó con él. Se comparó con él y llegó a dejar claro que cosas que valen la pena de Heidegger ya estaban dichas por Ortega y cosas que no vale la pena de Heidegger, pues Ortega no se hace partícipe de ellas. Entonces, en este sentido, podemos decir que incluso Ortega en 1951 hizo un artículo que tiene que ver con toda la filosofía del siglo XX y nos dice que Heidegger en su obra de Ser y Tiempo se hace un lío con su ontología del ser, con su reflexión sobre qué es la realidad, qué es el ser para la muerte, qué es el ser humano, el Dasein, en terminología heideggeriana. Heidegger se hizo un lío. Como también se hizo un lío un continuador de Heidegger, francés, Jean-Paul Sartre, con su obra El ser y la nada, de 1943. ¿Por qué? Porque utiliza una terminología complicada, una terminología que no tiene que ver con la realidad, y así Sartre utiliza muchas expresiones como ser en sí, ser para otro, en el ser y la nada de 1943, como estamos diciendo, 638 páginas, el ser y la nada, que para algunos son 638 páginas sobre nada. Así, en el artículo ese que hemos dicho, Medio siglo de filosofía, se titula 1931, Ortega califica literalmente de frívolos tanto al pensamiento de Sartre como al de Heidegger. Las dos grandes cumbres de la filosofía continental europea a mitad del siglo XX las critica. Las critica porque ese ansia tanto de Heidegger como de Sartre de buscar el ser, que sea eso del ser, se da mucha importancia a ese verbo sustantivizado, pues en realidad los griegos ya encontraron que era el ser, ya explicaron que era la realidad. Subrayamos esto porque esta crítica a Sartre y Heidegger por parte de Ortega, aunque se parecían, denota la obsesión de Ortega por la claridad. Vamos a avanzar un poco más. Vamos a avanzar un poco más en el sentido de que entre 1901 y 1950 nos dice Ortega y Gasset que no ha habido auténtica producción filosófica en el mundo.
lo cual es una afirmación un poco exagerada. Más bien lo que ha habido es neocantismo, y lo sabe bien porque el neocantismo es una corriente del principio del siglo XX en la que estaba, en sus filas estaba el propio Ortega y Gasset. Por eso sabe la importancia del neocantismo. Por neocantismo vamos a decir que es una actitud casi científica. Viene de Kant. Kant lo que nos dice, el cerebro pone la estructura de la realidad, y el neocantismo es una versión más científica de lo que acabo de decir. Bueno, Ortega estaba influido por el neocantismo a principios del siglo XX, cuando estaba estudiando, después de hacer el doctorado en España, se fue a estudiar a Alemania, y en Marburgo, con su profesor Cohen, en la escuela de Marburgo, recibió el neocantismo. ¿A dónde llegó? A través de la formación que lleve, más que formación e influencia, que había tenido en España del krausismo español, donde destacó, sobre todo en el cambio de siglo, Nicolás Salmerón. Nicolás Salmerón es krausista y es el catedrático de metafísica de la Universidad Autónoma de Madrid, que al fallecer en 1909 le sustituye Ortega y Gasset. Ortega y Gasset sustituye profesionalmente a Nicolás Salmerón. Nicolás Salmerón es la referencia filosófica y cultural en España en el cambio de siglo. Ortega le sustituye profesionalmente y también en este aspecto cultural. Para Ortega, el positivismo, ese afán de que la actitud científica normal explica la realidad de las cosas, y lo que no sea ciencia no explica absolutamente nada, el positivismo, que tiene un punto fuerte de impacto social en 1870, pues lo que supuso es una renuncia a filosofar. ¿Para qué vamos a reflexionar si la ciencia ya nos dice lo que hay? Lo que dará lugar a lo que estamos diciendo al neocantismo, esa actitud científica, de 1900. Sobre todo en 1900 el neocantismo tiene mucha fuerza en Europa. Y como no se puede pensar, porque la ciencia ya no lo dice, en realidad en el mundo del pensar tenemos un vacío. Hombre, un vacío que será llenado por pensadores ilustres, como Husserl, Scheler, Bergson, Russell, James, Dilthey, bebiendo Ortega y Gasset de todos estos. Cabe señalar que Ortega y Gasset tuvo éxito en vida. Fue traducido al alemán, al inglés, daba cursos de filosofía en teatros que se llenaban, la gente pagaba, en vez de recibir, de ser espectador de teatro, recibía durante un mes o 2 meses un curso de metafísica, la gente pagaba, rellenaba los cursos, daba discursos, están grabados, podemos no solo escuchar la voz de Ortega y Gasset, sino verle en movimiento, verle en acción cómo hacía sus discursos. En realidad era un personaje de su tiempo, era un personaje peculiar, era un personaje al día. Subrayamos porque a veces los filósofos tienen fama de estar en la higuera, en su mundo, apartados. Ortega y Gasset, incluso su modo de vestir, moderno, con estilo, con elegancia, aficionado al deporte, hacía apología del deporte, estaba realmente al día. Y sobre todo fue periodista, también fue parlamentario, pero sobre todo fue periodista. Incluso a nivel estilístico del uso escrito del español, posiblemente sea una de las mejores plumas del español en la primera mitad del siglo XX. Al final acabaría proponiendo una razón histórica, y estamos diciendo desde una inicial fenomenología, neocantismo, marburgués, de Marburgo. ¿Cómo llega a la razón histórica a partir de este neocantismo marburgués? Pues por unas fases. Primera fase, de 1905 a 1914, cuando se está formando en Alemania, en el idealismo crítico del neocantiano Cohen, en Marburgo. ¿Qué recibe de Cohen? La voluntad de sistema y la vida como problema. Parece ser que esto sea todo Ortega, la búsqueda que nunca encuentra de un sistema y concebir la vida como un problema, como un quehacer. Segunda época, en 1914-1920, sintetiza Cohen lo que acabamos de decir con Husserl. ¿Qué aprende de Husserl? Pues un escepticismo hacia la lógica físico-matemática. De 1920 a 1921 desarrolla una antropología filosófica, influido Ortega por la fenomenología de Scheler, que da mucha importancia a los valores, y otro neocantiano, Simmel, pero que este era vitalista. Aparte de la ciencia, daba mucha importancia a la vida. Al final, Ortega y Gasset va a hablarnos de la vida. Y su último periodo, a partir de 1929, murió en 1955, Ortega practica una metafísica de la vida humana, influido o estando al tanto de esa ontología del existir de Heidegger, esa reflexión sobre qué es la realidad. Heidegger decía que el ser humano es un ser para la muerte, nacemos ya como camino hacia la muerte, y la filosofía de la vida de Dilthey.
O sea que Ortega fue influido por 6 pensadores alemanes, 8 si sumamos Nietzsche y Paul Nator, siendo el suyo un caso paradójico de germanofilia, porque durante la Gran Guerra en 1915 funda la revista España para defender a los aliados, para defender al bando aliado. O sea, era germanófilo, pero también era aliadófilo. Todo el empeño filosófico de Ortega fue en pro de la consecución de un método que le permitiese construir una gran obra filosófica, una obra clásica, al estilo de la crítica de la razón pura, algo que no logró, afortunadamente, podrán decir algunos, dado el estatus de calidad que tiene su obra filosófica. No como sistema filosófico, pero sí como pensamiento filosófico. Nunca redacta una clara y ordenada consecución de principios aplicables a la realidad. Es que era imposible que Ortega y Gasset construyese un sistema filosófico. ¿Por qué? Porque su pensar es un fluir, no se puede detener, no se pudo detener nunca. No había día que no escribía, que no pensase, que no transmitiese al público, aunque fuese por periódicos, su parecer de qué es la realidad y cómo debemos convivir en ella. Con todo y con eso, la rebelión de las masas de 1930 fue todo un impacto filosófico que fue traducido al instante. Aunque no hizo un sistema filosófico, sí pudo condensar todo su quehacer filosófico, incluso incipiente, en una sola frase. Una frase que ha hecho fortuna, aunque la versión más breve. La de yo soy yo y mi circunstancia. La frase continúa, yo soy yo y mi circunstancia. Si no la salvo a ella, no me salvo a mí. No me salvo yo. La escribió en Meditaciones del Quijote en 1914. Vayamos por partes, yo soy yo. Esto lo coge del libro Ideas de Husserl, de la fenomenología, lo de que hay que romper los prejuicios a la hora de abordar un fenómeno. ¿Y qué soy yo? Mi circunstancia. Con el concepto de circunstancia expresa un matiz patriótico español propio del regeneracionismo. Y es que Ortega piensa para revitalizar España mediante el análisis conceptual, la disciplina filosófica. Así pues, la frase entera de yo soy yo en mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo, lo que nos quiere decir es que para cada uno de nosotros la realidad radical es mi vida. Pero mi vida como qué, como quehacer. Pero un quehacer, ¿cómo lo hago? Pues a partir de decisiones. ¿Y estas decisiones de dónde las tomo? Pues a partir de un abanico de posibilidades que definen nuestra libertad o también nuestra finitud. Si no tenemos posibilidades, pues nuestra vida es fatal. La fatalidad de nuestra existencia queda marcada por lo reducido que sean las posibilidades de elección que tengamos. Al final, Ortega y Gasset construye un método. Esa es una aportación rigurosa de Ortega y Gasset. Su método de la razón vital, que tiene 3 partes. Primero, experimenta un objeto como problema. ¿Esto de dónde lo coge? ¿De quién lo aprende? De Cohen, sobre todo a partir de 1910. Segundo paso, reduzco fenomenológicamente mi problema. ¿Eso de quién lo aprende? Pues lo aprende de Husserl, sobre todo a partir de 1913. Y tercero, tras experimentar un objeto como problema y reducirlo fenomenológicamente, o sea, hacer un paréntesis de los puntos de vista y centrarme en ese objeto sin los prejuicios, pues el tercer punto es narro las causas históricas del fenómeno a examen. Esto lo aprende de Dilthey a partir de 1932. Casi medio siglo pensando, 45 años de filosofar que dieron lugar a las obras completas de Ortega y Gasset son 10 volúmenes. Los principales, todos son los principales, pero podemos citar 1914, Meditaciones del Quijote. Se pregunta, ¿qué es España? A la hora de solucionarlo, concibe una doctrina filosófica, el perspectivismo. Bueno, no solamente Ortega y Gasset, pero desarrolla el perspectivismo. Influido por Einstein, la teoría de la relatividad le está influyendo. O dirá que luego dicen cosas parecidas, aunque en realidad la teoría de la relatividad no es un perspectivismo. 1923, el tema de nuestro tiempo. Esta es la obra más especulativa. La máxima especulación que podemos encontrar en Ortega y Gasset es en el tema de nuestro tiempo. Y se pregunta, ¿cuál es la misión de nuestra generación? Desarrolla su teoría de generaciones y, lo más importante, desarrolla raciovitalismo. ¿Qué quiere decir raciovitalismo? Pues ni una racionalidad abstrusa, abstracta, solamente teórica, pura, porque esa racionalidad pura se olvida de la vida, ni un irracionalismo vitalismo, o sea, Nietzsche, ni un vivir a base de impulsos
que no se pueden razonar porque la razón es mala y es peligrosa. ¿Y el irracionalismo vitalista qué problema le ve Ortega? Pues que se olvida del razonar. Así, porque opta Ortega por un razonar preocupado y ocupado en la vida. 1930, la rebelión de las masas. Título equívoco, pues no habla de un levantamiento popular, sino de su concepto clave, hombre masa. Hombre masa y los estados que genera este hombre masa. A decir verdad, la mayor contribución de Ortega y Gasset quizás sea una sola palabra, sintagma, el concepto hombre masa, a la historia de la filosofía. En la rebelión de las masas consigue tres cosas. En su tiempo lo describió su tiempo. Segunda cosa, el futuro inminente, a corto plazo o medio plazo. Vislumbró los peligros del totalitarismo que luego cuajó en los años 30 en Europa y predice una situación, o lo que comenta en su presente y futuro inmediato, pues es una situación que ahora mismo, en el siglo XXI, podemos decir que hay cierto parecido con lo que escribía Ortega y Gasset. O sea, predice una situación que se está actualizando en el siglo XXI. ¿Qué es el hombre masa? Pues ese hombre conformista, egoísta, preocupado por las tendencias y las apariencias, sin profundidad, que no solo se siente vulgar, lo que es más grave, es que proclama el derecho a la vulgaridad y al final la masa se impone a la sociedad. Cuando no hay buenas razones, ni siquiera capacidad de escuchar, que requiere razonar sobre lo que el otro nos está diciendo. Cuando no hay buenas razones ni capacidad de escucha, ¿qué triunfa o quién triunfa? La vulgaridad. Es el triunfo de la vulgaridad cuando ocurre eso. Esa es la queja de Ortega y Gasset. Ortega y Gasset no anima a que las masas se revolucionen. Lo de la reunión de las masas es un toque de atención. También nos habla de otro tipo humano en este libro, La reunión de las masas, nos habla del especialista o sabio ignorante. Alguien que conoce muy bien su pequeñísima parcela y desconoce todas las demás. Algo que ocurre actualmente y, si cabe, de forma más acuciante. Paradoja que nos dice Ortega y Gasset en este libro. La masa crea el Estado. Lo que pasa es que una vez que está un Estado creado en función de esa masa, luego ese Estado controla, gestiona a la sociedad entera. La paradoja es que la masa crea el Estado y acaba estando al servicio del Estado. Solución de Ortega y Gasset para todos estos problemas. La minoría cultiva y renovada. Ella sería, o debería ser, la encargada de abrir nuevos caminos en el arte, el pensamiento, la ciencia. Pasamos ya a Antonio Domínguez Rey, que en su libro El drama del lenguaje de 2003 nos dice unas cosas muy interesantes. Ahora vamos a ver un Ortega y Gasset del cual no se habla en los manuales. Y es el Ortega y Gasset lingüista, pero haciendo aportaciones a la lingüística. Nos dice Antonio Domínguez Rey, un fenomenólogo y lingüista actual, que la lingüística académica y el análisis gramatical, en su versión científica, olvidaron la constitución dramática del pensamiento. En cada pensar hay un drama, pero sí que hubo una respuesta adecuada que daba explicación a ese drama que tiene todo pensar en su manifestación lingüística. Pues esa respuesta vino precisamente de filólogos y filósofos, a la vez, filólogos españoles, como Morruibal, como Santayana, aunque afincado en Estados Unidos, y Ortega y Gasset, que aportaron luz, ilustración a la lingüística naciente, incipiente, a principios del siglo XX. Pues en esta órbita de construir filosofía del lenguaje están los textos de Ortega y Gasset. No construyó una filosofía del lenguaje como tal, como volumen, pero en su obra filosófica hay aportaciones en filosofía del lenguaje, en lingüística. Ortega tuvo una preocupación inicial por el fenómeno de la significación y de la expresión, que le llevó a la tesis de pensar es decir. Es decir, el lenguaje funcionaría más como esquema que como una realidad virtual o incluso operatoria, porque es que en el lenguaje lo que hay o lo que consiste en realidad es entropía. O sea, el lenguaje lo que consiste es un desorden, cierto caos, un desorden dentro de un sistema y un desorden sistemático o dentro de un sistema susceptible de originar incertidumbre. Pero dice Ortega y Gasset, no hay problema. Esta entropía, este desorden, esta entropía lingüística es susceptible de recibir una justificación racional. Podemos razonar sobre este caos lingüístico que somos.
Así, la misión orteguiana sería solucionar la aporía, la contradicción, esa dificultad que es el lenguaje, la aporía de que la expresión de la realidad, cuando hablamos del mundo, algunos lo hablan desde un irracionalismo místico, trascendente, hablando de elementos que están más allá de lo físico, y hay otros que hablan de una racionalidad, pero una racionalidad, como hemos dicho antes, cerrada, pura, abstracta o abstrusa, una racionalidad que ella misma se autojustifica. Los dos elementos son erróneos para Ortega y Gasset, ni el misticismo ni la racionalidad cerrada en sí misma. Ortega considera que tiene cabida una gramática general y a priori, o sea, pensar de antemano, que denomina noología de la significación. El término nous en griego significa inteligencia. Noología de la significación sería estudio inteligente sobre la significación. Y nos dice que es el significado Ortega y Gasset, es la referencia externa. Pero el lenguaje no consiste solo en referir, con el lenguaje expresamos, y la expresividad lingüística aparece en el tono, en el acento emotivo. Así, toda palabra transferida tiene un contenido referencial, algo de lo cual está hablando, y un sesgo espontáneo que tiene que ver con la manera particular de cada uno que tenemos de referirnos a las cosas del mundo. La lingüística de Ortega se asienta en la tesis de que toda lengua está en continuo proceso de metaforización. No solo dice que es metáfora, luego él mismo se autocorrige y dice, no es que la lengua sea metáfora, es que está en continuo proceso de metaforización. Adelantándose así a George Lakoff y Mark Johnson con su genial obra Metáforas de la vida cotidiana, que en 1980 hace un giro importante en lingüística, hacia la lingüística cognoscitiva. Estos autores, Lakoff y Johnson, en Metáforas de la vida cotidiana, sostienen que las metáforas no son un embellecimiento estilístico, sino una parte del lenguaje que afecta a cómo percibimos el mundo. Pues bien, Ortega y Gasset ya nos recordaba que el científico también usa metáforas. Se adelantó así 40 o 50 años a los avances potentes en lingüística que hubo en el último tercio del siglo XX. Ortega, que no se ha oído nada, está influido por sus lecturas entre 1924 y 1935 de Herder, de Humboldt, de Dilthey, de Wheeler, se instala dentro del llamado giro lingüístico. Giro lingüístico es cambiar de paradigma, pensar que el lenguaje es la esencia que define al ser humano, y entonces tenemos que pensar todos los fenómenos atravesados por qué sea eso del lenguaje. Pues bien, el giro lingüístico en modo orteguiano se concreta en, y lo que voy a decir ahora es la aportación más grande de Ortega y Gasset a la lingüística. El fondo dicta la forma y la forma estructura el fondo. El fondo dicta la forma y la forma estructura el fondo. El doble juego, la doble comunicación entre el fondo, el contenido que voy a decir, y la estructura de cómo lo digo. Están relacionados. Otro punto importante de su giro lingüístico es la existencia social del lenguaje. He ahí su importancia, que él subraya siempre la circunstancia vital de cada fenómeno lingüístico. Otro punto, hablar es decir, hablar es que alguien diga algo a otro alguien. Es decir, Ortega y Gasset subrayó el lenguaje como campo de intersubjetividad. Y aborda, Antonio Domínguez Rey, tomamos sus palabras literalmente, para ver la conexión con el análisis, aborda la responsabilidad analítica de investigar los conceptos como lo claro por excelencia, en una nueva filología. Ortega y Gasset es que escribe, hace falta una nueva filología o nueva lingüística, que a la vez, en la misma época, Menéndez Pidal estaba operando en el mismo objetivo de una nueva lingüística, y lo estaba consiguiendo. Una nueva filología que atienda al fenómeno básico del lenguaje. ¿Cuál es este? Tener que decir algo. Así, otra interpretación podemos hacer de Ortega y Gasset, y esta interpretación ya es nuestra. Ortega y Gasset se le puede incluir junto a Salmerón, Ramón y Cajal, Menéndez Pidal, Unamuno y Amor Rival, se le puede incluir en una hipotética escuela analítica hispánica. En su caso, el de Ortega, por cumplir los tres rasgos básicos que definen la concepción analítica de la filosofía o la inclusión de un pensador filosófico en la filosofía analítica, que son: 1. El rasgo histórico, o sea, reaccionar contra el idealismo absoluto de Hegel, reaccionar contra el idealismo
y habiéndose educado Ortega y Gasset en el idealismo, sabía muy bien lo que era su versión neokantiana, evolucionó hacia un raciovitalismo. 2. El rasgo formal de lo que se piense, se exprese, se diga, sea a través de la claridad. Y es que una de las frases más famosas de Ortega y Gasset es: la cortesía del filósofo debe ser la claridad. Y 3. El rasgo de contenido, de entrelazamiento lenguaje-pensamiento. Ya acabamos de explicar a través de Antonio Domínguez Rey el giro lingüístico en el que estaba insertado Ortega y Gasset. Aquí tenemos a Alberto, vamos a escuchar la voz de Alberto porque doy fe que estos días estaba investigando sobre esta cuestión y me explicó él a mí que, aparte de diferencias, también similitudes. Por favor, Alberto, coméntanos alguna similitud. Pues una de las similitudes que se pueden encontrar dentro de la filosofía de Ortega y Gasset y de Miguel de Unamuno es en el propio intimismo, en la intimidad, que se ve reflejado en el lirismo, en ese lenguaje que antes ha explicado usted, donde comparten una gran similitud. Podemos encontrarla más bien por el hecho de que comparten una contextualización, ya que, como se ha dicho previamente, ambos beben del krausismo, de ese vitalismo irracional que nos expondría Nietzsche. Y ahí es donde podemos encontrar una similitud. Ya de por sí podemos encontrar sus propios seguidores, como María Zambrano, o de esa misma generación Luis Cernuda. Ambos dos parten del surrealismo y podemos ver cómo a partir de ese surrealismo se pueden ver dos objetivos totalmente diferentes en ese concepto de amor y posesión. Nos vamos a Miguel de Unamuno, 1864-1936. La actual Escuela de Filosofía de Oviedo lo considera un proto-materialista filosófico, o sea, uno de los suyos antes de tiempo, antes de Gustavo Bueno, quien estaría más en consonancia, sintonía con Unamuno que no con Ortega. Pedro Insua, un materialista filosófico, establece una coordinación entre el materialismo filosófico y el pensamiento de Unamuno, tanto en cuestiones políticas de considerar a Europa un problema, como en cuestiones ontológicas sobre la realidad de considerar el mundo a partir de sus aspectos materiales. Del sentimiento trágico de la vida, obra de 1912, sobre el carácter definitivo de la muerte y ese conflicto entre la necesidad o supuesta de la fe y de la ciencia, de la razón que niega esa fe. Es un conflicto que a Unamuno le complica su existencia. Lo cual su reflexión es un antecedente del existencialismo venidero, años 30, 40, 50, continental, de Jean-Paul Sartre, Albert Camus, incluso Heidegger, que solo hablaba de la muerte. Pues para algunos Unamuno es un precedente del existencialismo. Pero aquí lo que nos importa es su obra juvenil de 1886, recordamos que nació en 1864, Filosofía lógica. En filosofía lógica, Miguel de Unamuno se instala inconscientemente, quizá a él a lo mejor le faltaba el contexto histórico suficiente para saber que estaba en el giro lingüístico, no expresó estoy en ningún giro lingüístico, pero se ubica en lo que nosotros consideramos giro lingüístico. ¿Por qué? Porque especifica que el lenguaje, o sea, Unamuno hace del lenguaje el asiento de la razón. No podemos pensar sin el lenguaje, el asiento de la razón es el lenguaje. Y nos dice una frase increíble para considerarlo, aunque sea solo en esta obra, en el bando analítico. Si decimos que Unamuno está dentro del bando analítico, pues cualquier escuchante se puede echar la mano a la cabeza porque en todos los manuales se ubica Miguel de Unamuno en el bando contrario, el bando existencialista, lo que acabamos de decir. Pero es que en Filosofía Lógica de 1886, Miguel de Unamuno especifica que el mejor lugar, repetimos, el mejor lugar para el análisis de la filosofía no es en la conciencia, como hacía Descartes, sino en el lenguaje. Repetimos, el mejor lugar para el análisis de la filosofía es en el lenguaje. Pues eso es la definición de concepción analítica de la filosofía. Nos vamos ya a Ángel Amor Ruibal, 1869-1930. Pensador filosófico, porque estoy un señor filosófico, ubicado en Santiago de Compostela. Premiado en vida en Europa, pero ignorado incluso hoy en día, 2020, por la Universidad Española y los sistemas educativos, con la excepción, que acabamos de decir, Antonio Domínguez Rey, que también nos habla de Ángel Amor Ruibal.
Su monumental obra Los problemas fundamentales de la filosofía y el dogma, en 17 volúmenes, aunque en vida se publicaron solamente los 6 primeros entre 1914 y 1921 y del 7º al 10º entre 1933 y 1936, construye un sistema filosófico denominado correlacionismo, una concepción de la realidad marcada por la relación, que antecede el sistema de Zubiri, ya en la segunda mitad del siglo XX, cuyas ideas centrales, las de Zubiri, corresponden casi con exactitud a las ideas centrales de Ruibal. Si a esto le sumamos que sabemos que Zubiri en su biblioteca personal tenía esta obra de Los problemas fundamentales de la filosofía y el dogma de Ángel Amor Ruibal, y sabemos que nunca citó a Zubiri, pues tenemos un caso curioso de préstamo, diríamos así. Con su tesis de Ángel Amor Ruibal, la tesis de la correlacionalidad de la realidad, no solo construye un sistema filosófico a la altura de la Suma Teológica de Tomás de Aquino, a la altura de las disputaciones metafísicas de Suárez, a partir del cual se construye el pensamiento alemán y europeo en general, sino que aporta un material técnico para entender la realidad enredada de las redes sociales del siglo XXI. ¿Por qué? Porque la tesis abreviada de Ángel Amor Ruibal es la siguiente: la relación entre una cosa y otras no es un mero accidente. O sea, esa relación no es un mero accidente, sino la relación es el elemento constituyente del tejido de la realidad o de las redes de la realidad, de toda la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cada cosa está hecha desde otras cosas y en función de otras cosas. Cada cosa está hecha desde otras cosas y en función de otras. Así, la metafísica de Ángel Amor Ruibal cambia la terminología de las esencias por la terminología de las relaciones. Pero es que esto, aparte de un cambio terminológico, es un cambio casi de paradigma, porque el pensamiento filosófico occidental se ha basado, desde Aristóteles en adelante, en las esencias. De ahí que se pueda decir que los problemas fundamentales de la filosofía del dogma de Ángel Amor Ruibal supera la modernidad filosófica, dejando la epistemología clásica obsoleta. Pero es que la mayor contribución de Ángel Amor Ruibal es en lingüística. Lo que acabamos de decir es muy importante, lo sitúa como un filósofo muy relevante, el más relevante a nivel técnico, filosófico español, sino su aportación más grande no es esta, es lo que acabamos de decir ahora sobre lingüística. Ya en 1900, Ángel Amor Ruibal publica un texto, un estudio que lleva por título Ciencia del lenguaje. O sea, incluso una expresión más exacta que lingüística. En 1904 y 1905 publica Amor Ruibal en 2 volúmenes Los problemas fundamentales de la filología comparada, obra que le sitúa como pionero del enfoque cognoscitivo del lenguaje, uno de los enfoques más potentes a la hora de describir el lenguaje y a través de dichas descripciones describirnos a nuestra especie. Es más, aparte de eso, es que fue uno de los indiscutibles fundadores, junto a Saussure, de la lingüística como ciencia. Repetimos, uno de los fundadores de la lingüística como ciencia, aparte de Saussure, fue Ángel Amor Ruibal, y de esto que acabo de decir no se han enterado en gran parte de España. De aquí que nosotros reivindicamos la obra gigantesca de Ángel Amor Ruibal y en general pues la hipotética escuela analítica hispana de Ortega, Unamuno, Amor Ruibal, instalados en cierta medida, esto se puede discutir en qué medida, pero instalados en cierta medida en el pensar analítico.